de uno cuando... les voy a pedir el favor de que abramos nuestras Biblias en Mateo 26, del 26 al 29, por favor. Mateo 26, del 26 al 29, amén. Dice así la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Hermanos, a manera un poco de introducción de esta preciosa porción de la palabra del Señor, debemos recordar que el contexto histórico en que sucedió la institución de la cena, porque hay dos temas en este texto. Dice, la cena del Señor fue durante el día de la Pascua. Y la Pascua fue establecida mucho tiempo atrás, en tiempo de Moisés. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer es justo en el momento en el que el Señor va a ir a la cruz. Dice Éxodo 12:8, como para no leer todo el Éxodo, porque la Pascua fue dada a Moisés, y esto es en el Éxodo. En el versículo Éxodo 12:8 dice: y aquella noche iban a comer carne, panes sin levadura, y comerán hierbas amargas. Esta fue la instrucción que le dio el Señor a Moisés que tenía que comer, que eran los alimentos que tenían que ellos tomar el día de la Pascua. La cena del Señor se establece un día que se estaba festejando la Pascua. Esto lo podemos ver aquí mismo en el Mateo 26, en el versículo 17. Dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque en la Pascua tenían que comer panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y ya más adelante es que se da lo de la institución de la cena. Lo que aprendemos en este pasaje es que el pueblo judío estaba celebrando la Pascua, que era una fiesta que se celebra todos los años. Todos los años tenían que festejar esta fiesta desde Moisés hasta el día de hoy. Los judíos aún siguen celebrando la Pascua. Ese día el Señor estaba también celebrando la Pascua, como correspondía, porque había sido instituido desde el Éxodo con Moisés. La Pascua en Éxodo 12, del 1 al 4, si quieren ustedes pueden ir allá, vamos a leer unos párrafos solamente porque les quiero llevar un momentico ahí a qué es lo de la Pascua y qué es la cena. Entonces, Éxodo 12, del 1 al 14. Voy a leer unos versículos así salteados. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en las casas en que lo han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto de yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Esto es celebrar la Pascua. Los judíos en la actualidad aún lo hacen. Nosotros lo hacemos, pero de otra manera. La Pascua es una fiesta conmemorativa que recuerda los años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Recordemos que ellos estuvieron esclavos allí por 430 años. Recordamos que cuando el Señor envía a Moisés a hablar con Faraón para dejar salir el pueblo de Egipto, Faraón se opone. Él se niega, no iba a perder la materia prima de trabajadores que tenía allí, ¿no? Entonces él se opone y por él oponerse se viene sobre Egipto las 10 plagas. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Dice el versículo 12. Recordando lo que ya lo leímos, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, lo dijo el Señor. Esto fue una sentencia de muerte. Y no importaba que fuese judío o que fuera egipcio. Pero para que el pueblo del Señor, para que el pueblo judío no muriera, el Señor le dio unas instrucciones para que ellos celebraran la Pascua. Y por eso el tema de que tenían que comer carne, hierbas amargas y pintar el dintel o el marco de sus puertas, para que cuando el Señor pasara, el ángel de la muerte pues no iba a entrar ahí a esa casa, sino que sencillamente estaban cubiertos con la sangre. Cada familia, ese día el Señor en la Pascua decía, cada familia tome un cordero el día 10. Lo tenían que guardar durante 4 días posteriores. Y el día de la Pascua lo van a sacrificar. O sea, cogían el cordero, lo guardaban, lo tenían allí, tenía que ser el mejor cordero. De 1 año, y después de los 4 días lo tenían que sacrificar. Si el Señor les hace una recomendación, si el cordero es muy grande y la familia pequeña, deberán compartirlo con otra familia, con algo del vecino. También les hace la recomendación, no podían guardar nada de lo que sobrara del cordero. Si sobraba, se tenía que quemar, no podían guardar. Les dijo, no van a salir esa noche era la Pascua. Entonces les dice, no van a salir esa noche, pero deben comer la Pascua. ¿Qué tenían que comer? La carne del cordero que ellos habían sacrificado, y comerla dentro de la casa y comerlo con las hierbas amargas y el pan sin levadura. Y con la sangre del cordero tenían que poner en los dinteles o en los marcos de su casa, pintarlos con la sangre. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito
que donde él no vea la sangre, entraré. Y morirá el primogénito, porque no le está protegiendo la sangre, y la sangre era la señal, y donde vea la sangre pasaré de largo y no entraré. Esto fue la razón la razón del Señor en dar estas instrucciones, de que tenía que ser tal cual como lo estaba diciendo. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y asimismo, como el pueblo judío se protegió con la sangre de Cristo, del Cordero sacrificado en la Pascua, hoy nosotros, el pueblo cristiano, se protege de la misma manera. Porque el Cordero de Dios, Jesucristo, el Cordero pascual, Jesucristo, Él es nuestra Pascua. Él derramó su sangre y la aplicó sobre nuestras vidas, y hoy somos protegidos por la sangre del Cordero. Lo que sucedió en la Pascua, lo que fue dado hace miles de años atrás a Moisés, el día de la cena se estaba cumpliendo, pero en Cristo, en el Señor Jesús. Ese día que el Señor se reunió ahora volvemos al pasaje inicial. Volvemos a nuestro pasaje y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Volvemos a nuestro pasaje. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero el Señor empieza a instituir la cena del Señor después de que salió el traidor. Después de que salió la persona que le estaba vendiendo por 30 monedas de plata. Él no participó de la cena. Por eso la cena participamos, o sea, los hijos de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cristo está comparando su cuerpo con el pan. En Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y vivirá por siempre porque se cree que es el Cordero Pascual que nos liberó, que ya no somos esclavos de Faraón, sino que ya nosotros no somos esclavos de Faraón, perdón. Nosotros no somos esclavos de Faraón, porque ya ahorita Faraón no está. Nosotros ahorita quien nos persigue y quien nos quiere en cautiverio es Satanás. Entonces, ¿cómo el Señor nos ha sacado de ese cautiverio, de esa esclavitud? De la idolatría, la mentira, las drogas, el alcohol, de todo lo que nosotros hacíamos en nuestra vida pasada. El partimiento del pan es un cuadro de Jesucristo molido en la cruz, que sucedió una sola vez, cuando Él fue azotado, coronado con espinas, abofeteado, clavado en esa cruz. Una sola vez. No es que cada vez que nosotros estemos celebrando la cena del Señor se esté volviéndose a suceder. No, sucedió. Ese sacrificio fue dado una sola vez por el Señor. El pan partido está simbolizando su dolor, su tormento. Isaías habla de que fue herido, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de pecados.
El vino representa la sangre de Cristo derramada en la cruz, pero esto es simbólico, no es literal. El pan no se convierte en el cuerpo ni el vino en sangre, no. Es simplemente el Señor utilizaba muchas comparaciones, no, símiles, él utilizaba. En Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y en Hechos 9:22 dice el Señor: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso el Señor hizo lo que hizo en la cruz. Fue a la cruz, fue por eso, porque con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de pecados. Fuimos redimidos, perdonados. Redimidos es ser perdonados con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha. En Éxodo, cuando el Señor instituyó a Moisés que tenían que hacer la Pascua, tenía que ser un cordero de 1 año, el cordero tendría que estar bien de salud, tenía que ser perfecto el cordero. Y mucho tiempo después, ese cordero se vuelve él. Por eso, todo encaja a la perfección y se cumple la palabra. El Señor toma la sangre de él cuando ya él está en el madero, y con la sangre de él nos pinta espiritualmente, nos lava con su sangre, nos rescata de Satanás, nos libera de ese yugo de esclavitud, nos cruza por el Mar Rojo, y hoy estamos en libertad cruzando el desierto. Podemos tener las dificultades, pero libres hacia la tierra prometida, que es la vida eterna. Ya somos libres. El Señor es nuestra Pascua. Cristo es la Pascua. Ahora nuestro alimento es Cristo, pero pero tenemos que comerlo sin levadura, y la levadura es el pecado. Por eso es que tenemos que estar constantemente nosotros, ya las cosas del pasado ya no nos apetecen, ya si escuchamos música antes, ya nosotros como que no, si hay cosas que aún de pronto nos pueden gustar, pues ya sabemos de que esa vieja levadura hay que irla sacando de nuestra vida. Dice el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mire, el Señor, después de instituir la cena, después de que Judas se va y él se queda con sus discípulos, y él les está diciendo lo que iba a suceder momento después, cuando él iba a ir a la cruz, que iba a ser molido, que iba a derramar su sangre, que era necesario que eso sucediera. El Señor al final dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, el Señor se fue al reino del Padre con la esperanza de volver a tomar esa cena, pero ya no con los discípulos, sino con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y él termina este pasaje con esa promesa, diciendo que él no va a volver a tomar de ese vino.
Mire qué bonito. Dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El mundo entero, o sea, la iglesia de Cristo es una sola y ya no va a ser solamente con los apóstoles, sino que ya va a ser toda la iglesia porque somos uno en Cristo. Entonces, la Pascua, cuando el Señor hace el sacrificio en el Calvario, en la cruz del Calvario, Él se vuelve nuestra Pascua. Ya nosotros no tenemos que ir a hacer ni ritos, ni ir a sacrificar corderos, no, el cordero se inmoló por nosotros, Él mismo dio la vida. Él cumplió ese mandato de Éxodo, un mandato dado por Él mismo, porque en Éxodo dice que Él mismo le dijo a Moisés, a ver si lo encuentro por acá rapidito, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les da esta instrucción. Este mes os será principio de los meses, o sea, les cambió el tiempo, le dijo, este mes va a ser el primero para ustedes, para todos ustedes. Y el primero, y este es el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo que el día 10 de este mes tómese un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto. Jesús fue el cordero nuestro y Él fue sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y esa sangre que ellos tomaron y pintaron su lintel, esa es la sangre, eso es lo que a nosotros nos marca, esa es la insignia que nosotros tenemos como hijos de Dios, de que el enemigo ve que nosotros, sus hijos, están marcados y el enemigo no tiene potestad sobre nuestras vidas, hermano. No tiene potestad, porque el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue perfecto. Y por eso, si celebramos la cena del Señor, es porque el Señor dice que lo teníamos que hacer hasta que Él venga. Hasta que Él venga tenemos que hacer la cena del Señor, pero es recordando este precioso momento que el Señor estaba instituyendo momentos antes de ir a la cruz. Amén. Entonces, esto, ya para finalizar, hermanos, quiero que se queden con esta reflexión. El Señor se fue al reino del Padre con la esperanza de volver a tomar la cena. Ya no con los discípulos, sino con cada uno de nosotros, su iglesia. Ahora, hermanos, vamos a participar de la cena del Señor tal como dice la palabra de Dios. Amén. Vero.